Yo se la escuché a un sacerdote y la leí de varios libros. Pero es una historia tan linda, es cortita, pero tiene tanto que ver con nuestro ministerio. Resulta que había un lector que era proclamador. La proclamador, ¿vieron los proclamadores de los versos, no? Esta gente que sabe, no proclamador, declamador, no proclamador, me confundí. Declamaba los versos, era muy conocido y en toda la comunidad le fascinaba escucharlo cada vez que se subía y declamaba o le tocaba leer un salmo. Entonces ese día se reunieron en la parroquia en un aniversario y le hicieron subir y le pidieron por favor, cuéntenos, declámenos el Salmo 22, el del Buen Pastor. Entonces el hombre con todo un arte y con el corazón en su mano se pone a declamarlo: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y así, ¿no? Siguió hasta que terminó y todo el mundo lo aplaudió. Estaban todos conmovidos por cómo había declamado el Señor es mi pastor. En eso habían invitado para esa fiesta parroquial al que había sido su primer párroco, que era muy viejito ya. Entonces, como alguien lo conocía, ¿no?, de la feligresía, de cómo él también sabía ese salmo, lo que provocaba, lo invitaron y le dieron el micrófono y dice: va, compadre, no nos deje sin su buen pastor, sin contarnos este Salmo 22. Y el viejito apenas podía caminar y apenas tenía voz. Se sube al escenario de la parroquia y empieza a decir: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me apacienta por verdes praderas y empieza. Cuestión que cuando termina, estaba toda la feligresía llorando. Entonces uno se le acerca al que dirigía, al maestro de ceremonias, y dice: ¡guau! ¡Qué maravilla! Fíjense lo que provocó este sacerdote que apenas se le podía oír. ¿Qué habrá sido? Entonces el maestro de ceremonias dijo: el declamador lo hizo muy bien, conocía muy bien el salmo, pero el padre conocía al pastor. Fíjense que esta anécdota, cuento, parábola, como la quieran llamar, nos abre el espíritu como nosotros tenemos que hacer las cosas. Si nosotros no conocemos al pastor, si nosotros no tenemos un encuentro verdadero y profundo con esta palabra que se pronunció desde la eternidad, porque antes de que exista todo, la palabra habló y creó. Cuando nosotros leemos en el Génesis, leemos esa parte que dice: Dios dijo, y así fue creando. Si nosotros no tenemos la experiencia de tener un encuentro personal y vivaz, como nos decía la carta a los Hebreos, con el que pronuncia esa palabra, puede ser que leamos bien, pero no vamos a conmover ningún corazón. Y eso es lo que queremos lograr en este taller. Queremos repasar lo que significa nuestro ministerio, que hay veces que me da la sensación que queda como un ministerio subvaluado. Como que bueno, como este no puede ser ministro de la comunión, como no puede ser catequista, es tan bueno, lo vamos a poner a leer. Digo que es una sensación,
porque no debería ser así. El ministerio de la palabra es tan importante, ustedes solo piensen en una cosa. Cuando ustedes están proclamando la palabra de Dios, piensen en todos los hermanos de la comunidad que no pueden ir a recibir la comunión, pero que se alimentan con esa palabra que están recibiendo. Ustedes vendrían a hacer algo así como ministros extraordinarios de otra comunión, porque la palabra es alimento. Nosotros nos tenemos que alimentar, por eso la primera parte de la liturgia es la liturgia de la palabra de Dios. Y nos alimentamos con ella y nos vamos preparando el corazón para tener el gran encuentro de los encuentros en la Eucaristía. Pero piensen un minuto en aquellos que no pueden ir a recibir la Eucaristía, el efecto que tiene lo que ustedes hacen. A mí el Padre me va a matar lo que voy a decir. Yo entiendo que los misalitos son importantísimos porque hay gente que no oye, hay gente que no escucha, entonces puede seguir la palabra, pero yo arrancaría los misalitos de todas las iglesias. ¡Ay, qué suerte! Son de los míos. Bien, Padre, cada vez... me ponen tan nerviosa, porque la palabra es para ser dicha. Y para ser dicha, y como es dicha, es para ser escuchada. Entonces, me mata ver cuando está la persona, el primer lector, el segundo lector, el salmista. Lo más lindo que le puede pasar a la feligresía de Corpus Christi es tener proclamadores de la palabra que tengan a toda la comunidad compenetrada en lo que se está diciendo, y si se puede con los ojos cerrados, para meterse en eso que están transmitiendo. Pero entonces, imagínense, si queremos lograr eso con nuestros hermanos que están sentados y escuchando, lo primero que tenemos que tratar es de lograrlo con nosotros mismos. Entonces, yo les diría que es ese proceso que les hablaba al comienzo, que se inicia todos los días de la semana, no solo el domingo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un iPhone, el que sea, que es más inteligente que yo, voy a tener una aplicación que capaz que ustedes lo tienen, que es el Evangelio del Día, o es Laudate, algo así de Laudato, que trae las oraciones y la palabra del día. Hay un montón de sitios de la Iglesia Católica, ¿no?, que nos van a traer, porque me trae, ¿qué es lo primero que hacen a la mañana? Yo me juego la cabeza que mirar el celular. Entonces, cuando me despierta la musiquita del celular y yo ya abrí un ojo y tengo capacidad de ver qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, el iPhone, el Samsung o quien sea, me va a traer la palabra del día. Porque si soy proclamador de la palabra, tengo que ser un enamorado de la palabra. Y para mí vale de lunes a domingo, como si tuviera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo inclusive, que subirme al ambón y alimentar y dar y sembrar con mi voz la palabra de Dios en los que me escuchan.
No puede ser un amor de un día. Es un ministerio enorme. Es un ministerio importantísimo. Mi hermano y mis hermanas, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A ver, yo quiero hacer hermanos en mi comunidad. No puede ser que yo no manifieste con mi cuerpo la alegría y la pasión que siento cada vez que me dicen tenés que leer. Lo tengo que comunicar. Como si te estuvieran mandando al matadero. Todo mi ser habla de lo que voy a hacer. Y qué importante, porque soy ministro de la palabra, se lo dejo esto flotando en el aire. Soy ministro de la palabra en sábado y domingo cuando me toque, pero también puedo ser ministro de la palabra en la semana con alguien que yo sé que está enfermo en mi comunidad y que puedo ir a compartir con él el Evangelio del día. O charlar el Evangelio del día en casa. De lo que me... ¿Saben qué? Hoy lo leí, fíjate lo que me brotó en el corazón. Y lo comparto. Porque todos sabemos que es la buena noticia. Somos proclamadores de una buena noticia. Por más que me toque leer el Génesis, ¿no? Porque ya sabemos que los evangelios le toca leer o al diácono Tony, o al padre Joseph, o al padre José Luis, o al padre Federico. No sé si hay algún otro padre y me lo estoy olvidando. Monseñor. O Monseñor, porque son ellos los que, in persona Christi, como están en la iglesia, proclaman la buena noticia, ¿no?, del Evangelio. Pero no por eso el Génesis que me tocó leer, la carta de Pablo, que a veces yo pienso que si hubiese sabido que lo íbamos a leer tanto y en público no lo hubiese escrito, las cosas que a veces dice Pablo, y me tocó justo esa. Pero ¿saben qué? Todo, el Génesis, San Pablo, el Éxodo, un profeta, todos me hablan de Cristo. Y todos son, porque acuérdense que es Cristo. ¿Quién es el Señor? El Verbo, la palabra hecha carne. Entonces, la palabra que yo proclamo es la misma palabra que después el sacerdote o el diácono me van a traer al corazón. Pero yo tengo que estar preparada para eso. Yo tengo que estar preparada. Les voy a contar una anécdota. No me pregunten por qué. Yo voy a Argentina muy poquito. Se habrán dado cuenta que soy argentina, los que no me conocen. Me olvidé de presentarme. No lo puedo disimular. Voy a Argentina no muy seguido. Una vez cada 2 años, una cosa así. Especialmente cuando ya murieron todos los de mi familia. Yo me quedé sola y voy para ver a mis amigos. Vamos a misa, entramos a la iglesia con mi marido y yo les cuento que este año yo lo voy a filmar por las dudas porque si no nadie me lo cree. Entramos por esa puerta, viene alguien y me dice, ¿usted haría la lectura? Todos los domingos voy a una parroquia distinta y me eligen para hacer lectura, a tal punto que ya se ríen mis hijos y mi marido. Me dicen, pero escúchame, ¿de dónde te conocen? De ningún lado. Hace 20 años que vivo en Miami. Pero lo más gracioso no se lo piden a él. Yo digo, evidentemente algo pasa. Me quedó clarísimo, ¿no? Me lo confirma en cada misa, dedícate a esto. Pero realmente es hasta gracioso. Ya el último domingo subí riéndome a la voz. Allá no existe el ministerio del lectorado. No existe.
allá se invita todos los domingos a que alguien de la feligresía, cualquiera, que pase por la puerta. Eso tiene algo de bueno y tiene algo de malo. Es bueno porque es integrador, pero lo que tiene de malo, es que no le di a lo mejor tiempo, o no sé si la persona está preparada por esto que estamos hablando. Es sumamente integrador, porque debe ser muy lindo una señora que se siente invitada, como yo, si hubiese sido feligresa o hubiese sido la primera vez que voy a esa, yo sigo yendo a esa comunidad, pero qué buenos que son. Mira cómo me invitaron a leer. Pero pasa eso, ¿no? Que nosotros tenemos que tener esa actitud de que somos ministros, no porque quedó eso sin que nadie lo haga y me eligieron a mí como premio Consuelo. O porque, no sé, porque es algo más y me gusta cuando me llaman para participar en la misa. Es mucho más que eso. Eso es lo que tenemos que tratar de descubrir juntos. Yo encontré un manual como ese que me pareció hermoso. Yo no sé, padre, si yo se lo puedo enviar a ustedes, un manual de 83. No para que lo impriman, sino simplemente yo de eso voy a sacar algunos puntos que me pareció súper interesante. Lo hicieron en una diócesis de Nuevo Laredo de acá de Estados Unidos. Yo hago 6 copias. Y que esté en cada comunidad. Está en el coordinador de cada comunidad, lo puedo compartir con los miembros del ministerio. Yo les traigo las 6 copias con el... Yo se las voy a traer con el anillo y todo, porque tenemos en casa toda la historieta esa para anillar. Pero les quiero decir que es un excelentísimo manual. Me lo sigue siendo. Ok, el número de la perfección. Uno para usted. Porque son 6 funciones del coordinador general. Ok, no queremos que se ofenda. 8. 8. ¿Quién da más? 8. 8 para el padre Joseph. Hay octavos para usted, padre. Y tendríamos que llegar a la década. A fin del 8, símbolo de la resurrección. Por eso, ahí está. Vamos a ver. Y me encantó lo que nos propone como qué es el ministerio del lectorado. Y vamos a decir alguna consigna y a compartirlo entre todos. Dice justamente en uno de los puntos lo que decíamos recién: Cristo está presente en su palabra, ya que es Él mismo el que habla cuando las escrituras sagradas son leídas en la iglesia. Entonces, no es solo el Evangelio. Yo tengo que escuchar toda la palabra de Dios. Porque ustedes saben que la liturgia que se hizo hace muchos siglos se copió de lo que se venía haciendo en el judaísmo. Y la primera lectura que se hacía en el judaísmo, solo que se leía los sábados, no los domingos, siempre era una lectura de algún profeta que tenía que ver con la parte de la Torá, que son los 5 primeros libros, o nosotros lo conocemos con el nombre de Pentateuco, que para ellos como el Evangelio, para ponerlo más o menos en tema. Entonces, ¿qué pasó? Era tan largo lo que había que leer, que fue así como se fueron particionando en 52 pedazos para las 52 semanas que existen en el año. Y se partió la parte de la Torá, la parte de lo que sería los 5 primeros libros, y se partió también la parte de las primeras lecturas que se iban tomando, ya sea de los profetas como de algún libro histórico del Antiguo Testamento. La Iglesia heredó eso, y lo heredó mucho más, con un sentido bien profundo, porque cuando nosotros leemos
un libro de la Antigua Alianza o del Antiguo Testamento, una carta o un texto que puede provenir de alguna parte del Nuevo Testamento, una carta de Pablo, una carta católica de Santiago, de Judas, de Pedro, de Juan, o algún otro escrito como el Apocalipsis, alguna parte del Apocalipsis, y después viene el Evangelio, lo que nos quiere mostrar la Iglesia es que todo lleva un orden y todo desarrolla un tema que nosotros tenemos que tomar de manera completa, como un gran todo. No puedo tomar una parte. Y nos va enseñando también que lo que está anunciado en el Antiguo Testamento o Antigua Alianza se cumple en el Nuevo. Que no son dos libros aparte, que todo forma parte de la palabra de Dios y que está contenido en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es importante toda la Escritura. Es importantísimo. Ustedes se asocian con lo del Evangelio. Miren, porque esto no pesa nada, pero es incómodo que tengo que estar tirando para abajo. Lo que decíamos recién, si la palabra de Dios primero es hablada y proclamada, no es un texto escrito. Entonces, cuando yo leo un texto escrito, por ejemplo, un ejemplo claro, Moisés estaba caminando por el desierto. De repente vio una planta, una zarza que empezó a encenderse. Entonces sintió curiosidad y se acercó a ella. Y de la planta salió una voz que le dijo: quítate las sandalias, porque lo que estás pisando es suelo sagrado. Eso y leer el Miami Herald es exactamente lo mismo. Es una palabra hablada. ¿Y cómo es la palabra hablada? La palabra que Dios le pronuncia a Moisés y la cual, como yo ya me preparé antes, la recé antes, la leí y la medité y sentí que yo estaba en el lugar de Moisés y me pedía a mí que me descalzara porque estaba tocando y pisando suelo sagrado. Cuando la voy a leer, la leo con toda esa intensidad, porque fue una palabra hablada. ¿Soy clara? ¿Está claro como le estoy diciendo? Por eso fíjense lo que nos dice acá, ¿no? Es una palabra que fue hablada y que va a ser proclamada. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que el objetivo de que va a estar en el ambón es que toda persona no tenga necesidad de leer, ni en el misalito, ni en lo que se proyecta, padre. No la lectura. Bueno, eso es otra cosa. Está bien porque no sabemos la letra. Está muy bien. Que no tenga necesidad de hacer absolutamente nada más, que como así Moisés y yo escuché la voz de Dios que me habló a través de esa palabra, pueda la persona del banco tener la misma experiencia. Eso es importantísimo. Es indispensable que lo entendamos. Pero fíjense que empieza por nosotros. Si, por ejemplo, a mí me toca leer el domingo y ustedes no sé cómo hacen, acá hay coordinadores de la palabra en este lugar, ustedes envían la palabra con anticipación. Oh, o sea que no tienen excusa. No tienen excusa. Y la palabra de este libro es del domingo únicamente. Del domingo únicamente. Y todo el mundo sabe cuando le toca leer. Y cuéntenme una cosa. Y aunque no les toque leer, ¿se preparan igual? ¿Están diciendo la verdad nada más que la verdad? Porque a mí me puede agarrar un dolor de barriga. Resulta que Patricia tenía la primera lectura.
Entonces tiene que ir Anita. ¿Anita se prepara? Anita no se puede preparar en la sacristía, ¿eh? Ahí está, perfecto. Esos son los tantos que hay. Es un sitio que me muestra de la palabra de todos los días. Anita no puede prepararse en la sacristía. Uy, para un momento, después me contás. Espera que tengo que leer. Porque si no voy a leer como el que leyó el Éxodo capítulo 3, como si estuviera leyendo la noticia de la mañana. No, peor, porque la noticia de la mañana es que mirá lo que pasó. Mirá lo que le pasó. Este vecino nuestro, lo agarraron acá tres cosas. No. Al contrario, esas cosas le ponemos énfasis. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Cuando yo entienda que esto también tiene que formar parte de mi vida cotidiana, la cosa va a ser diferente. Entonces van a tener que empezar a trabajar unos días antes. Yo soy un poco exagerada lo que les voy a decir y sé que nadie lo hace, pero sería fabuloso que el domingo a la noche, bueno, el lunes a la mañana, ustedes sepan cuál es la lectura del domingo siguiente. Porque qué bueno prepararse con eso. Qué bueno prepararse, qué bueno darle la posibilidad a esta palabra hablada que me hable todos los días un ratito. Todos los días un ratito. Y yo pueda realmente, cuando me subo, transmitir con mi gesto y con mi voz todo lo que me fue diciendo a lo largo de la semana. Eso sería ideal. Fíjense que ustedes son proclamadores de una palabra hablada y son proclamadores de una palabra un poquito particular, que es la palabra de ¿quién? ¿Están seguros? Es la palabra de Dios. Entonces, ustedes también tienen que hacer el esfuerzo de tratar de conocerla y de saber de qué se trata la palabra de Dios. Tienen que tratar de entender qué es lo que están leyendo. Yo no les digo a lo mejor que vayan a un curso de Biblia todas las semanas, pero si me toca leer el Génesis, tener la inquietud de agarrar la Biblia. No les estoy diciendo un libro, Por ejemplo, mi Biblia tiene, que es una Biblia católica y que siempre es la que yo les sugiero que manejen, Biblias católicas, porque tienen notas al pie de página que nos ayudan a entender palabras que a veces no se entienden si no me la explican. Entonces, es una gran ayuda poder tener una herramienta a la mano como es las notas de pie de página de las Biblias de la Iglesia. Pero si ustedes se fijan, mi Biblia tiene delante como una especie de explicación del libro del cual se va a extraer la porción de lectura que tengo que leer. Y es indispensable que yo sepa de qué se trata. Porque en las Sagradas Escrituras lo que se va narrando es el proceso de encuentro de Dios con su pueblo. Y todo es un gran proceso, pero que cobra sentido si lo veo en su totalidad, no si me quedo en dos renglones. Es claro, si yo no supiera qué pasa con Moisés después, no me da lo mismo leer el capítulo 3 de la zarza ardiente. Si yo no sé que Moisés es este elegido que va a ser aquel que va a liberar al pueblo, pero que va a ser aquel que va a caminar 40 años con el pueblo para tratar de dejar la esclavitud aparte dentro del corazón de cada uno. Yo tengo que entender de qué se trata cada parte de la Biblia que voy a leer. O sea, ya acaban dos temas. No solo tengo que tener la inquietud de ver qué es lo que me toca,
sino de meterme dentro de la historia de la porción de lectura que me toca leer. Ustedes saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz porque es alguien que me está hablando hoy, acá y ahora, en este presente. Es una palabra que en mi presente, en mi acontecer, en mi vida, me está diciendo algo que mueve mi corazón. Y fue dicha o fue expresada a un pueblo mientras también lo estaba atravesando un acontecimiento histórico. Por ejemplo, los profetas, que a veces no se entienden demasiado porque no nos preocupamos en saber en qué tiempo histórico estaban hablando y bajo qué circunstancias, le hablaban bien duro a Israel porque Israel estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Pero no porque Dios era malo y los quería castigar, sino porque ellos se habían alejado del camino que Dios les había ofrecido seguir para seguir siendo su pueblo elegido. Entonces escuchamos a un Jeremías que les habla de una manera despiadada y con el corazón en la mano llamándolos a la cordura de volver a ese camino que ellos habían abandonado. Entonces fíjense, es la experiencia de Dios que atraviesa un pueblo en una circunstancia histórica. Porque ¿qué les pasó durante la predicación de Jeremías? Fueron exiliados a Babilonia, perdieron lo que más amaban en el mundo, que era habitar en la tierra prometida, cerca del lugar donde ellos creían que moraba su Dios, lejos de las instituciones que le daban la esencia de ser quienes eran. Entonces, cuando yo entiendo este Dios que les habla en su momento histórico, puedo entender la palabra de Jeremías, pero también puedo entender mi momento histórico de hoy, atravesado por la palabra de Dios que también me está advirtiendo algo. ¿Soy clara? Por eso es tan importante. Miren qué importante que es este ministerio. Todas las cosas que ustedes tienen que tener presente y que tienen que tener como el deseo de poder profundizar para poder transmitir y para poder vivir. Así que bueno, es necesario que ustedes conozcan entonces que es una palabra de Dios. Por eso yo les decía recién que traten de interiorizarse, que hoy vamos a tratar de hablar un poquito de qué es la palabra de Dios en general, para que ustedes la puedan entender. Pero también les dejo con esta inquietud. Es una inquietud bien práctica, ¿no? Tratar, si esta semana me toca, ¿a quién le toca leer el próximo domingo? Hagan esa tarea. Tómense el trabajito de tomar la primera lectura o la segunda lectura y decir, yo voy a leer esto, voy a leer a ver qué le quiso decir a los corintios, a los filipenses, si me toca Pablo, si me toca alguna parte del Antiguo Testamento, poder entender en qué contexto fue escrito. Porque la palabra fue pronunciada para darle sentido a una experiencia humana. Dios no habla a tontas y locas para tener entretenido a un pueblo. Dios habla de lo que le está pasando al pueblo de Israel, de lo que le está pasando al protagonista de ese pueblo. Entonces es indispensable que yo tenga bien en claro eso para también yo ser el protagonista de la palabra que me habló, que me sacudió y que ahora voy a dar a conocer a mis hermanos que están ahí sentados y esperando deseosos escuchar qué tienen para ellos. Eso por un lado. Otra cosa, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, yo lo miro
Padre así. Lean del leccionario. Lean del leccionario, Padre. Bueno, en mi parroquia no. En mi parroquia les hacen una carpetita como si los lectores no pudieran encontrar en el leccionario la lectura. Eso es lo que vamos a practicar. Me parece importante practicar el último día. Si un día alguien no lo preparó y no puso la tirita, yo tengo que tener la capacidad de poder encontrar la lectura de ese día. Yo les voy a recordar para que lo traigan. O a lo mejor aquí hay para poder, para poder leerlo del leccionario, porque es muy importante. Es muy bonito poder tener integrado y que no se necesita ese tipo. Que no me entere yo que le está cogiendo el otro lugar. No, pero si no tiene misalito, no hay problema. El misalito tampoco, ¿no? Si no tienen misalito, no hay absolutamente. ¿Usted no lee el misalito? Lo están haciendo en el leccionario. Sí. ¿Cómo? Lo están haciendo en el leccionario. Perfecto. Excelente. Te digo que no es una parroquia, yo estoy en varias. Y cuando voy a misa, que voy a misa así a distintas comunidades, tienen la carpetita tipiada en la secretaría. Y el leccionario mantiene algo que la palabra de Dios, cuando San Jerónimo, que by the way, el mes de septiembre es el mes de la palabra de Dios, porque el 30 de septiembre es San Jerónimo. ¿Y San Jerónimo qué se preocupó? Se preocupó porque el pueblo de Dios tenga cerca y pudiera acceder a la palabra en el lenguaje que se hablaba en ese momento, que era el latín. Entonces se preocupó de traducir del griego, del arameo y del hebreo todas las sagradas escrituras al latín, y por eso formó la Vulgata, que significa vulgo, viene de vulgo, que significa pueblo, ¿no? Para que el pueblo de Dios tenga bien cercana la palabra, cerquita de él, y que la pudiera leer, que la pudiera entender, que la pudiera usar para su propia vida. Entonces, cuando usamos el leccionario, nos estamos uniendo con la Iglesia Universal, porque todos estamos leyendo lo mismo. Todos estamos leyendo la misma versión. Los latinos, los hispanos, tenemos una versión del leccionario en español. Y los anglos tienen una versión del leccionario en inglés, una única versión. Porque la palabra tiene fuerza. Y hay veces que yo me quedo enganchada en un verbo, en un sustantivo, en descálzate. Oh, lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que yo sea capaz de descansarme. No tengas miedo. Me está diciendo no temas. ¿No? Yo te elegí. Me está diciendo que me eligió. Qué importante es que se lea la misma palabra. Así que los felicito que lean el leccionario. Yo antes de hablar de esto debería haber preguntado. Estoy hablando de la importancia que tiene la palabra de Dios y del ministerio que ustedes usan. Simplemente estamos haciendo un ver este ministerio, toda la accionar que tiene, ¿no?, en la comunidad, todos los efectos que tiene en la comunidad. Fíjense, les decía hace un ratito, Dios a través de la palabra crea. Dios a través de la palabra, Dios dijo, no dice el Génesis, Dios hizo o Dios pensó. Dios dijo, a través de la palabra crea. Entonces pónganse a pensar que ustedes son co-creadores con Dios de todo lo que se crea en el corazón y en la vida que recibe la palabra de Dios el domingo. Ustedes también dicen, y no dicen su palabra, sino que están diciendo nuevamente una palabra que es creadora. Es la semilla que
que habla la parábola del sembrador. Ustedes son los sembradores de esa semilla. ¿Vieron que el mismo Jesús dice? La semilla es la palabra de Dios que cae en los distintos terrenos, ¿no? Y cada uno lo recibe y tiene su efecto según sea la tierra donde cae. A nosotros, como los sembradores, lo único que nos tiene que importar cuando estamos ahí adelante, que no nos quede ninguna semilla guardada en la aljaba. Es lo único que nos tiene que importar. Que sembremos, que creemos, que hagamos un acto creacional proclamando la palabra. ¿Estamos? Entonces, miren en este ver del ministerio toda la acción que provoca el ministerio que ustedes desarrollan. Y es para que se lo tomen bien en serio. Y es para que se lo tomen bien en serio. A mí me conmueve mucho cuando pienso lo que les decía hace un ratito. Yo tengo muchos amigos que están casados en segundas nupcias y que no pueden ir a recibir la comunión, ¿no? Y es impresionante, la gran mayoría suelen ser algunos alumnos míos de hace muchos años. Ayer cumplimos 11 años dando clase de Biblia en San Agnes, ahí es donde arranqué, y son alumnos de la vieja data, ¿no? Y yo no les puedo explicar la unción que ponen cuando reciben la palabra de Dios, porque están haciendo comunión, están entrando en comunión con todos y cada uno de los que estamos allí. Piensen en eso el próximo domingo, en la cantidad que están alimentándose, porque no se pueden alimentar de la Eucaristía, por lo que ustedes y por lo que los sacerdotes después van a proclamar en la liturgia de la palabra. ¿Alguna pregunta? Porque voy a empezar a hablar de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me gustaría resaltar dos o tres cosas que tú has dicho y que yo creo que es muy importante. Lo veíamos en el antiguo ministerio cuando tuvimos los de intercesión y hoy con los del lector. El ministerio de ustedes, evidentemente, que no es un momento a la semana en la misa. Evidentemente, es un estilo de vida que en un momento dado se pone en ejercicio. Es decir, yo soy ser humano y en un momento dado voy a dar un salto, pero yo tengo en mí la capacidad de dar un salto. Es decir, que si ustedes cogen el ministerio no como algo que hay que hacer, sino como algo que hay que ser, yo creo que es toda la diferencia. Si ustedes son personas que van a proclamar la palabra porque ustedes aman la palabra, porque ustedes quieren la palabra, porque ustedes están enamorados de la palabra y en un momento dado la van a proclamar, pero por debajo de esa proclamación tiene que haber ese amor. Si no, es simplemente, como dices tú, salir. La segunda, hay una cosa que usted estaba diciendo, a mí me venía a la mente. El ministro es alguien tan importante que le da voz a la palabra. Voz a la palabra. Si la palabra no tiene voz, el Señor es mudo. Ustedes hacen la diferencia de que Dios hable o no hable. ¿Ustedes se han puesto a pensar? Evidentemente que Jeremías está hablando palabra de Dios y ustedes lo dicen. Si Jeremías no es proclamado por ustedes, ¿dónde está la voz de Jeremías? En un libro. Ella dijo algo que me recuerda que muchas veces mis queridos diáconos, ahora igual que tú dices de nosotros, te digo, espero que tu marido no sea así. Cogen el libro, una vez terminado la lectura del Evangelio, levantan el libro y dicen, palabra de Dios. Yo cada vez que veo eso digo, no, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que ustedes han oído. Y esto es importante. No lo hacen, respeto, claro. Pero ve, hay algo bueno que estamos en común todos. No. Pero ustedes entienden, la palabra no es lo que está escrito. La palabra
dicho. Y lo que el otro escucha, claro, que no es una voz en el desierto, lo que el otro escucha. Hay algo que me llama a mí la atención, y yo lo comparo antes de que empiece esto. Es decir, esto mismo que tú le estabas diciendo, que ellos son co-creadores, es lo que hace el sacerdote con la Eucaristía. O sea, por mi ordenación sacerdotal, por el encargo de la iglesia, yo digo esto y esto es mi cuerpo. Porque estamos en unión con toda la iglesia haciendo lo que la iglesia dice. Y eso se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Ustedes lo creen? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces cuando ustedes hablan, ustedes consagran de alguna manera, hermano, la palabra. Y ustedes hacen palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el que la hace palabra de Dios? ¿Quién? Ustedes. Yo soy el que hago que la Eucaristía se haga cuerpo y sangre de Cristo. Y ustedes son los que hacen que la palabra se hace, la consagración, se haga la palabra de Dios. O sea, el ministerio de ustedes es tan importante que son importantísimos a la hora de proclamar esa palabra. Sin ustedes, Dios sería mudo. Peor que mudo, porque entonces la gente debería buscar. Peor que mudo es irse ese es peor que mudo, porque entonces la gente no entiende nada. Mudo por lo menos diría, ay, pobrecito, se quedó mudo, déjame ir a ver lo que está escrito en el libro. Pero cuando uno da la palabra de Dios y no da sentido a esa palabra, yo creo que ahí es donde está el gran peligro, el gran pecado de ustedes. Porque, por ejemplo, leen la palabra equivocada, y eso es tristísimo porque dan a saber, la comunidad capaz que se preparó, sí, y dice, el ministro no leyó antes. Esto solo digo porque lo que tú dices, a veces... Levanté la mano y dije, esa no es la palabra, yo soy rarísima. Porque para mí es importante. Y la otra, cuando la gente empieza a hablar, y era una boda, y buscaban a alguien para que dijera la lectura, y la mujer salió y al final dijo, carta de San Pablo a los cubanos. Sí, porque confundió corintios a cubanos y entonces salió. Recuerden una cosa, que uno muchas veces no lee lo que está escrito y se inventa palabras. Bueno, carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galicia. También. Bueno, a los gallegos le escribió. Bueno, en el caso mío, en el caso que me contaban era a los cubanos. Así que, imagínense, y esto, ustedes, y mi sueño, voy a decirle cuál es mi sueño. Mi sueño no es que ustedes sean ministros de la Eucaristía, de la palabra. Mi sueño es que ustedes lleguen a amar tanto la palabra, que yo tenga personas que sean profundos conocedores de la palabra de Dios. Y entonces cuando ustedes lleguen a conocer eso, ustedes se dan cuenta cuando de pronto uno dice Evangelio según San Marcos, o Evangelio según San Lucas, o Evangelio según San Mateo, o Evangelio según San Juan. Son completamente distintos los cuatro. Parece que es lo mismo. No es la misma historieta. Cada uno de ellos está escrito a una comunidad, cada uno está escrito a una intención, y por tanto tenemos que entenderla. Así cuando ustedes digan carta de San Pablo a los Efesios, entonces ustedes sabrán que tienen una razón de ser. No es simplemente, podríamos decir, esto lo dijo Pablo, pum, no, fue a los Efesios. Lean lo que le dijo a los Efesios, por qué se lo dijo a los Efesios, y entonces entenderán qué es lo que están diciendo. Por eso, más que tener gente que sepa declamar, yo creo que ojalá que tengamos gente que le guste tanto la palabra de Dios, que se conviertan en conocedores profundos. ¿No les parece? Y así, cuando les toque proclamar, lo único que dirán es lo que ustedes saben. Y esperar. Y seremos diferentes a nuestros hermanos protestantes. Porque nuestros queridos hermanos protestantes, no los históricos, no los episcopales, los luteranos, eso es distinto. Pero los pentecostales y evangélicos, lo único que se sabe son 4 frases sacadas de contexto y explicadas como ellos quieren. Lo que pasa es que si las personas a las cuales les van a hablar no tienen ni idea de esas 4 frases tampoco, porque no saben ni cómo responderle. Pero es por desconocimiento nuestro, no tanto por conocimiento de ellos.
gran problema. Lo que es terrible cuando las personas no conocen e interpretan la palabra de Dios en términos del siglo XXI, una palabra que se hizo hace tantos siglos. Por tanto, es tan importante que ustedes cojan ese cariño, ese amor, ese gusto por la palabra, para que cada uno de ustedes sea alguien que pueda en la parroquia representar esa palabra. Gracias, Padre. Les voy a contar un cuento judío. Para los que no me conocen, yo soy judía bautizada a los 19 años. Me crié en el judaísmo y empecé a amar la palabra de Dios en el judaísmo, ¿no? Desde chiquita. Mi papá, en lugar de contarme Caperucita Roja y la Cenicienta, me contaba alguna historia de Abraham, de Moisés, ¿no? Que para ellos es tan importante porque es la esencia misma del pueblo judío. La historia de los macabeos, por más que ellos no tienen ese libro, vieron cuando se prenden los candelabros por todo Miami, Hanukkah en diciembre, bueno, esa historia, siempre tenían una historia linda para contar, que yo estaba así, embelesada. Él me hizo gustar la palabra de Dios, ¿no? Les cuento que cuando me bauticé se enojó mucho, pero a los 2 años estaba estudiando hebreo conmigo en un convento de los dominicos. Y entonces mi papá judío, sentado con los dominicos, se paraba todas las semanas en medio de la clase del hebreo bíblico y decía: ¿quién viene conmigo a la sinagoga este viernes? Porque él decía: yo estoy acá, pero ustedes vienen conmigo a la sinagoga. Uno cada viernes a acompañarme para entender lo que es el judaísmo. Entonces terminamos muy unidos, ¿no? Y compartiendo esa cosa linda, esa raíz común. Pero el cuento que les quería contar, ¿sí? Me gustaría explicarles algo, porque esto es algo de lo que muchas veces nosotros no entendemos. Ser cristiano es ser en parte judío. Y esto es algo importante. Vamos a ver esto. No porque Jesús era judío. Aguántame aquí por eso. El judaísmo, y tú me corriges si me equivoco, el judaísmo no era una sola cosa. El judaísmo era diferentes ramas unidas. Pero cuando la destrucción del templo se fueron rompiendo ramas, una de ellas los esenios cayeron, otra eran los saduceos, que eran los sacerdotes en el templo, se fue cayendo. Seguían los judeos cristianos y los fariseos. Y todos éramos judíos, todos. Unos tendencia farisaica, las otras eran tendencia cristiana, seguidores de Jesús. Todos éramos uno, hasta el año 80. En el año 80 hubo, cuando después de la destrucción del templo, fueron a un pueblecito que se llama Yamnia, y los judíos tenían que rehacerse porque los romanos lo habían destruido. Y entonces los judíos nos maldijeron a los cristianos. Y los cristianos, ¿qué íbamos a hacer? Maldecir a los judíos. Es una bronca de hermanos. Y entonces, a partir de ahí, han habido 2 líneas paralelas. El Papa Juan Pablo II dijo, bueno, nosotros sabemos todos, tenemos el mismo Dios. El segundo, tenemos los mismos mandamientos, la misma palabra, pero además lo único que nos tenemos son 2 alianzas diferentes. La de ellos es la primera alianza, o lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. La nuestra es la nueva alianza, o el Nuevo Testamento. Pero las raíces son lo mismo. No se puede entender el cristianismo si ustedes no entienden el judaísmo. Y tal vez lo que le podíamos pedir a Patricia, un buen día, que se olvide que somos cristianos y pudiéramos entender qué piensa el pueblo de Israel. Porque en la misma misa que nosotros tenemos, tiene de las 2. O sea,
Recuerden, yo solo digo esto porque cuando vean ustedes a un judío, o cuando vean ustedes una sinagoga, no vean una religión diferente, sino vean una forma de vivir la alianza con Dios diferente. Pero ellos son hermanos nuestros porque tienen el mismo Dios y los mismos mandamientos. Es más, estamos tan entrelazados a pesar de todo que Hanukkah, la fiesta esta, ahora que estamos en Rosh Hashanah, estamos en la feliz año, el año nuevo. Una de las cosas que tienen es que ellos no tienen el libro de los Macabeos, ese es nuestro, y la fiesta de Hanukkah es una fiesta suya, pero está en un libro nuestro. Por eso yo lo que quiero es que todo lo que ya vaya a decir, quería decirle eso, porque somos uno hasta el año 80. Y después, al 100. Y se los voy a enseñar, perdón que te esté cogiendo un ratito, pero esto es para que, ya que ustedes van a ser amantes de esta palabra, yo quiero que ustedes piensen en el pueblo judío como alguien muy cerca a nuestro corazón. Cuando ustedes piensen esto, piensen, miren el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo. Siempre Jesús se está pegando con quién. ¿Con quién? Con Marcos, Mateo y Lucas. Jesús siempre se está pegando con quién. O los saduceos, o los escribas. Pasemos al Evangelio de Juan. ¿Con quién se está pegando Jesús siempre el Evangelio de Juan? Los judíos. ¿Por qué? Porque Juan fue escrito después de Yahnia. En el año 100. ¿Me entienden? Si en el año 80 nos maldijimos mutuamente y nos separamos, cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya estamos separados. Ellos son los judíos, nosotros somos los seguidores de Jesús. Y por eso cuando empezamos a leer el Evangelio de Juan, ustedes tienen que tener el oído abierto para no ser antijudíos. Es un evangelio antisemita. Y no es por ser antijudío, es que esto ya pasó después de la división. Pero en los evangelios previos a la división no había diferencia entre cristianos y judíos. ¿A dónde iba San Pedro y compañía? Al templo. San Pablo Al templo. No existía, pero cuando se destruye el templo es un trauma y tarde o temprano lo pagamos el precio. Esa división. De hecho, San Pablo, cuando comienza a predicar, empezaba a predicar en las sinagogas, fuera de Israel. San Pablo, cuando se va al mundo pagano, a lo primero que va es a la sinagoga, a proclamar su testimonio de Cristo. Yo solo digo esto porque hay un gran desconocimiento por parte de los cristianos sobre los judíos, pero también por parte de los judíos sobre los cristianos. Hay un prejuicio que nos ha dividido y por eso es tan importante que nosotros conozcamos para no dejarnos llevar por el prejuicio. En la capilla de la Merced hay dos pedazos de esto. Uno es una Torá, ¿tú lo viste? Seguro lo viste. Una Torá de 1750, salvada del Holocausto alemán. Está a la mano derecha. Hay un pedacito de eso que llama la ley del año. Yo les voy a traer una que tengo en mi casa, muy chiquita, que es con la que enseño, para que ustedes la puedan ver, para que la desarrollen y vean. Se lo voy a traer la semana que viene. Y verán cómo Jesús le dice que dieron el rollo del profeta Isaías, no el libro del profeta Isaías. Pero bueno, esto todo tiene que entenderlo. La cuestión está que en eso está un libro, un pedacito de un texto de esa ley que se salvó del Holocausto judío de Alemania, es en 1750. Y es el Deuteronomio capítulo 6, donde empieza a recordar Israel, tú nada más que tienes un solo Dios. Abajo hay una hojita pequeñita de una Biblia cristiana de 1250. En latín dice, recuerda Israel, nada más que tienes un solo Dios. Es una Biblia cristiana 500 años más vieja que el texto que tengo que dar arriba. Es decir, lo que significa que el mismo Dios, la misma ley. Y eso no les sirve, está puesto allí, por la cantidad de judíos que entran y dicen, ¿y qué hace esto aquí? ¿Qué hace? Deuteronomio es un libro sagrado por nosotros, es la palabra de Dios. Y el Shema, es la oración que hace María.
y además fuimos hechos por la misma palabra. El mismo Dios nos creó a todos. Y ustedes saben que es tan interesante porque cuando nosotros entramos a la palabra de Dios en búsqueda de la experiencia de los personajes que aparecen en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la experiencia de Dios lo atraviesa tanto a Abraham como después lo va a atravesar a Pedro. O sea, es el mismo Dios. Se me ocurre poner estos dos para estar bien separados. Abraham, la ley mosaica, y Pedro, la cabeza y el fundamento de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente es el mismo Dios que de lo que se ocupó es de educar, de instruir, de acompañar al pueblo? Que del pueblo de Israel en la nueva alianza se pasó al nuevo pueblo de la alianza, que es la iglesia. Pero que continuamos. Es importantísimo. Ya eso, ojalá que tengamos oportunidad de vernos cuando demos Biblia completa para poder profundizar más, ¿no? Pero yo les contaba empezó todo contándoles de mi ser judío, porque hay una historia de un rabino. Los rabinos siempre para enseñar cuentan historias. Por eso los mayal, el mayal, que no es nada más ni nada menos que las parábolas que usaba Jesús para enseñar. Era muy común. El rabino siempre tiene alguna historia para contar, porque a través de la historia se une lo que quiero enseñar con la realidad que se está viviendo. Entonces la entiendo, la encarno. Entonces contaba este rabino que estando él sentado en su escritorio, llega un talmid es un alumno, un estudiante de la Torá, ¿no? de la ley de Moisés, llega fascinado, corriendo, y le dice: no sabe, rabino, qué alegría que tengo encima. He atravesado 3 veces de manera completa la Torá, de punta a punta. Y el rabino se lo queda mirando. Y el discípulo también, ya de la sonrisa, se le iba, ¿no?, poniendo la cara seria, hasta que le dice el rabino: mira, hijo mío, yo voy a estar tan feliz como estás vos hoy cuando entres por esa puerta y me digas: no sabe, rabino, qué alegría, la Torá me atravesó 3 veces. La Torá me atravesó 3 veces. Porque eso es lo que nos pasa con la palabra de Dios. El Padre dijo algo que es esencial. Las Sagradas Escrituras se leen. Digo bien, voy a empezar de nuevo, me distraje. Las Sagradas Escrituras se leen. La palabra de Dios se escucha. Cuando nosotros tenemos en la mano este libro, como decía el padre, que lo ponía nervioso cuando el diácono le daba un beso, que se denomina Sagradas Escrituras, es sagrado por lo que contiene, que es una palabra de Dios que le queda grande al libro, le queda grande, porque la palabra de Dios es mucho más que el libro. Parezco un pastor protestante, ¿sí? Mire, sáquenme una foto y mándensela a Francisco. Se pasó de bando. Es mucho más que el libro, porque la palabra de Dios existía mucho antes que la Escritura misma, mucho antes. Por ejemplo, la Escritura tiene una fecha de inicio. Se supone que los primeros escritos se pusieron por escrito en el siglo X
antes de Cristo, durante la época del reinado del rey David. Ahí se comenzó a poner por escrito los textos más viejos de la Torá o del Pentateuco. La palabra de Dios es eterna. Por eso me tengo que enamorar de esa palabra. Por eso no me tiene que preocupar no saberme la escritura de memoria. Yo hago denodados esfuerzos por no sabérmela de memoria. Porque qué lindo es levantarme todas las mañanas y el Evangelio del día me la regala. Y es esa palabra eterna que hoy cobra de nuevo voz y me habla a mi corazón. Hoy. Una palabra pronunciada desde siempre y para siempre. Y es un Dios que sabemos que tiene una característica. Nuestro Dios no es un Dios solitario. Es un Dios comunión, es un Dios comunidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios que muestra que la comunión es comunicación. Por eso habla, porque es un Dios que quiere entrar en comunicación con nosotros. Y por eso dialoga con su palabra, con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo salió a dialogar con el hombre, desde siempre. Si uno lee las primeras lecturas sobre el Génesis 1 y 2, vemos a un Dios Padre Creador dialogando con la criatura. ¿Y qué tema cuando la criatura se esconde? Porque hace lo que le dijo que no hiciera, se esconde porque teme. Vemos a un Dios que está, diría yo, hasta entrando en la desesperación, porque no encuentra al hombre para dialogar. La palabra de Dios es deseo de Dios por nosotros. Es la manera que tiene de decirnos cuánto nos ama. Porque cuando hablo y me comunico, me doy a conocer al otro. Me doy a conocer al otro. Si yo busco al otro para dialogar y para entrar en relación con él, ¿cómo te llamás? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por vos? No temas, yo te elegí. Ven, yo te mostraré hacia dónde te tienes que dirigir. Ten fe, no dudes. ¿No? Es un Dios que dialoga, porque se quiere mostrar quién es. Y yo no me quiero mostrar quién soy ante los que no conozco y no amo. Entonces la palabra de Dios es eterna, es creadora y es comunicadora de amor. Por eso me tengo que apasionar. ¿Cómo no voy a ir con un corazón apasionado si cada vez que voy a ir al encuentro, en un claro sentir de escucha, ¿no? O sea, yo quiero escucharte. Porque él habla y yo lo tengo que escuchar para que se produzca la comunicación y la comunión. ¿Cómo no voy a ir apasionadamente si sé que con quien me voy a encontrar es con quien me ama? ¿Entienden la diferencia que hay de acercarnos a las Sagradas Escrituras que a escuchar la palabra de Dios? ¿Entienden por qué cuando terminamos una lectura en la misa, ustedes no dicen,
párrafo de las Sagradas Escrituras, sino que dicen palabra de Dios. ¿Dónde hay palabra de Dios? ¿Y por qué todos gritamos, te alabamos, Señor? Porque ¿cómo no te vamos a alabar si saliste del silencio, lo rompiste para darte a conocer y para mostrarte? ¿Cómo no vamos a alabarte? Miren lo que es la palabra de Dios. Miren lo que es la palabra de Dios cuando dejo que me atraviese, y no solamente cuando la atravieso, porque cuando la atravieso, vengo acá y les cuento, la palabra de Dios es la palabra eterna que vive desde toda la eternidad y no la hago partícipe de mi vida, pero cuando dejo que me atraviese, cobra todo el sentido que tiene y para lo cual fue dicha. Fue dicha para atravesarnos, como leíamos en Hebreos, como una espada de doble filo que entra por el oído, ¿no? Me diste oído de discípulo, dice el profeta Isaías en uno de sus cantos, ¿no? Porque esta palabra que entró me atravesó el corazón. Tenemos que tener oído de discípulo para poder oír con atención, pero no podemos dejar que se acumule acá. Tenemos que hacer que nos atraviese la vida misma. Porque eso es la palabra de Dios. Tiene que ser gozo para nuestra vida, porque es gozo el sabernos amados y el sabernos, además, que no somos NN ante Él. Porque a veces nosotros somos indiferentes a su palabra. Por eso puede ser una voz que clame en el desierto, porque no tiene corazones que la reciban. Pero Él sabe muy bien a quién la está dirigiendo, por más que nosotros no dejemos que nos atraviese. Esa es la palabra de Dios. Dice Evangelii Gaudium, que me encanta. Evangelii Gaudium es un documento que escribió el Papa Francisco, pero en realidad lo firma Francisco, pero lo empezó Benedicto. Lo empezó y la otra mitad la mitad que faltaba la aportó Francisco, porque bueno, fue justo en la transición de la renuncia de Benedicto y de la asunción de Francisco como Papa, ¿no? Fíjense que en Evangelii Gaudium dice, las Sagradas Escrituras, o sea, lo que está diciéndonos el Santo Padre es antigua alianza y nueva alianza. A eso hace referencia. Son fuente de evangelización. Son fuente de evangelización. A mí me gusta prestar atención a lo que leo. ¿Qué es una fuente? Una fuente de agua, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo a la fuente? ¿O qué se iba a hacer a la fuente en los pueblos o en los lugares donde se llevaba a la fuente o a los animales para que bebieran, o se iba a buscar agua para beber, ¿no? Entonces fíjense, es de donde tenemos que beber para poder evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Sobre todo, ¿qué es evangelizar? ¿Qué más? Dar testimonio. Pero la palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? O sea que evangelizar es llevar una buena noticia. Entonces, fíjense que para poder llevar una buena noticia, y
Marcos nos dice que la buena noticia es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la buena noticia. ¿Cómo la voy a poder llevar si no voy a la fuente, a tomarla, a beberla? No como una historia que se me cuenta, sino como una espada que quiere atravesar mi vida. Pónganse a pensar esto, ¿no? Entonces el Papa nos dice, hace falta formarse continuamente, miren lo que va a decir, en la escucha de la palabra. Hace falta formarse constantemente en la escucha de la palabra. Acá no queremos teólogos bíblicos, acá queremos escuchantes de la palabra de Dios. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. O sea, y esto es un proceso que no termina nunca. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Miren qué importante que es su ministerio. Es indispensable que la palabra de Dios sea el corazón de toda actividad eclesial. No podemos tener católicos ignorantes de la palabra de Dios. No porque tengamos que saber de memoria dónde está cada cosa, sino porque tenemos que saber, entender y contener esta palabra que nos es dicha todos los días del año. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Ustedes ahí arriba hacen catequesis, porque les recuerdo que catequista no es el que sabe, catequista es el que hace eco de lo que hay en su corazón, y el lector es un catequista. Hace eco de lo que tiene en el corazón. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios. Es indispensable este tema. Nosotros, si no nos convencemos, no tanto de acá, sino de acá, lo que significa para nosotros, desperdiciamos más de la mitad de lo que el ministerio me da para que yo aproveche a llegar al corazón del que tengo ahí. Ustedes no saben la cantidad de gente que por fin de semana entra a la iglesia porque está desesperada, y a lo mejor hace 45 años que no pisa la iglesia, y entró en la iglesia y se sentó en el banco, y justo ustedes estaban proclamando la palabra. ¿Y qué le pasa a esa persona? ¿No? ¿Entienden? Pero tengo que ser consciente de eso. Tengo que verlo, tengo que saberlo con claridad. Tengo que realmente vivirlo yo primero. Porque como les decía cuando empezamos, nadie puede